arrancamos. Yo soy Joan Gili, soy el director de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco y también soy el presidente de Renta 4 Global Fiduciaria. Y la razón de hacer el webinar de hoy un poco es que varios clientes nuestros pues, nos han preguntado de qué implicaciones tiene que la oficina de representación de Renta 4 Banco quede en manos de la fiduciaria y qué es lo que pueden hacer ellos si abren una cuenta con Renta 4 Banco, ¿no? Entonces, la idea un poco es que hoy navegue con ustedes a través de la web transaccional de Renta 4 Banco y puedan ver un poco cuáles son las funcionalidades que existen ahí y pues cómo podemos acceder a negociar con mercados internacionales, ya sea en acciones, en fondos o en derivados, a través de la cuenta que podamos abrir en el banco. Entonces, si les parece, pues arrancaríamos compartiendo. Les voy a compartir la pantalla de una web, de la web transaccional logada, ¿de acuerdo? Y iremos navegando por los distintos sitios de nuestra página web para ver un poco cuáles son las opciones de inversión que tenemos ahí, ¿no? Antes de todo, pues comentarles, ¿no? Pues muchos de ustedes pues probablemente se pregunten qué es lo que tengo que hacer para abrir una cuenta con A4 Banco. Realmente, pues la función de la oficina de representación es facilitar esa tarea. El volumen de documentos que nosotros requerimos para abrir una cuenta con el banco es relativamente similar al que se requiere para abrir una cuenta con la fiduciaria. Se añaden un par de documentos adicionales y un papel que se tiene que hacer con la DIAN para justificar que la residencia fiscal no es España, sino que es Colombia. Ahí, pues, si ustedes contactan con cualquiera de nuestros comerciales, pues nosotros les damos las indicaciones y lo que se tiene que abrir es una cuenta de una persona natural o una persona jurídica, pero bueno, no tiene exceso de complicación. Sí que hay algunas particularidades con respecto al banco. Por ejemplo, si estás en España, pues puedes hacer la mayor parte del trámite de una forma online. Aquí, al ser un no residente fiscal español, pues se tiene que hacer de una forma analógica que puede ser un poco más demorada. Y luego, pues se tiene que enviar el dinero a España. Eso implica que se debe realizar una transferencia internacional y ahí el cliente pues va a tener un coste, ¿no? Es por eso que realmente pues nosotros estamos pidiendo un mínimo que es lo más inclusivo que hemos calculado, que son unos 10.000 euros, que equivale a unos 43 millones de pesos, que es una cifra relativamente baja comparado con otras entidades en Colombia que para darte acceso a Panamá o a Miami, pues normalmente están pidiendo entre 50.000 dólares y 250.000 dólares, ¿no? Por tanto, nosotros pues pensamos que dentro de la filosofía del banco, que el lema es pues todo inversor es un gran cliente, la idea de tener el mínimo lo más bajo posible, pues entra un poquito dentro de nuestra dinámica de dar servicio a todo tipo de clientes, ¿no? Como verán, ahora cuando vayamos navegando por la página web, pues realmente la mayor parte de los productos son muy inclusivos y no tienen unos mínimos para nada elevados, ¿no? Entonces, si les parece, pues vamos un poco directos a lo que sería las posibilidades que nos ofrece Renta 4 Banco en España. Ahora estamos aquí en la parte principal de la página web. Realmente aquí lo único que vamos a tener acceso es a una información rápida del saldo de mi cuenta, una información de los mercados financieros, un artículo de opinión. Pues normalmente todas las semanas, Juan Carlos Ureta, que es el principal accionista del banco y el presidente de la entidad, pues hace un comentario de mercado. Y luego, pues bueno, pues podemos tener acceso a diferentes carteras o podcasts que van publicando diferentes miembros del equipo de Renta 4 Banco, ¿no? Pero bueno, aquí no vamos a entretener. Pasemos al apartado de mi patrimonio, que tampoco yo creo que es relevante. Ver a qué precio compramos las acciones y si pincháramos también ahí podríamos ver
pues la información en tiempo real de a cuánto están cotizando cada una de las acciones. Aquí podemos hacer las transferencias y traspasos, sacar los informes. Dentro de los informes pues podemos ver los movimientos que hemos hecho en distintas fechas, podemos sacar la información fiscal. Realmente pues, la información que tendríamos en cualquier entidad financiera española para el uso común de la actividad diaria o la consulta diaria que podamos hacer de nuestro patrimonio y de cómo están distribuidos nuestros activos, ¿no? Digamos, vayamos a lo que sería algo más diferencial del portal nuestro de Renta 4. Recordemos que, aunque nosotros tenemos licencia plena, pues la entidad está centrada en lo que son servicios de inversión y ahí tendríamos pues como tres tipos de clientes, podríamos decir. Por una parte, los clientes que lo que quieren es que les gestionen el patrimonio. Los clientes que lo que quieren es que les acompañen un poco, recibir un servicio de asesoramiento, y los clientes que realmente nos quieren usar como un portal transaccional puro, que realmente ellos eligen el producto que quieren contratar pues sin seguir las indicaciones que les pueda ir haciendo Renta 4, ¿no? Entonces, en esta primera pestaña de gestión y asesoramiento, lo que veríamos serían las carteras gestionadas por Renta 4. Y ahí estarían divididas entre las carteras de acciones, las carteras de fondos de inversión y las carteras de ETFs. Entonces, si pinchamos, por ejemplo, en gestión óptima de acciones, la gestión óptima se llama así porque pues tiene una tarifa por la gestión muy reducida, ¿no? Lo que cobra Renta 4 por gestionar estas carteras es el 0,25% del patrimonio. O sea, si el cliente tiene 100.000 euros, se cobraría de forma anual 250 euros y el 5% de comisión de éxito. O sea, si el cliente, por ejemplo, pues gana 10.000 euros en el año con la cartera que le estamos gestionando, pues se cobraría el 5% de los 10.000 euros, 500 euros, ¿de acuerdo? Entonces, la tarifa total en el año serían 750 euros. Entonces, dentro de la gestión óptima de acciones, tenemos distintos subcompartimentos, ¿no? Entonces, podemos elegir entre lo que denominamos las carteras millennials, que son carteras más centradas en temas de tecnología, una cartera hecha por Eduardo Faust, que son carteras hechas con un criterio de análisis técnico, las carteras que recomienda el equipo de análisis fundamental del banco, y una cartera que tiene un componente de acciones que pagan un alto dividendo, ¿no? Por clientes que tienen un perfil más rentista o que quieren acciones con una volatilidad un poco más reducida, ¿no? Entonces, si pinchamos en lo que son carteras millennials, ahí lo que podríamos ver, pues, 9 carteras modelo, diferentes tipos de inversiones actuales, ¿no? Pues cloud computing, online gaming, cripto blockchain. No es que estemos invirtiendo aquí en criptodivisas, sino lo que estamos haciendo es invertir en empresas que se benefician de este tipo de tendencias, ¿no? Entonces, si por ejemplo pinchamos en esta cartera, nos sale el nivel de riesgo, que es 6/6, que sería pues, el nivel de riesgo más alto, 1 riesgo más bajo, 6 riesgo máximo. Entonces vemos la evolución en el 2021, que sería un menos 7,4%, con una volatilidad del 40%. Aquí si vemos la rentabilidad a un año, pues estaría con una rentabilidad del 48%. Y si vemos la rentabilidad desde la creación de la cartera en enero del 18, pues esta cartera se ha revalorizado un 385%, ¿no? Aquí podemos ver la composición de la cartera actual y la rentabilidad de las acciones desde el momento que se compraron, ¿no? O sea, no son carteras que deban tener un gran nivel de rotación, como podemos ver que hay aquí algunos valores que se compraron pues, justo que tenemos desde el inicio, como Nvidia o Square, y otras acciones pues, que se han incorporado de una forma más reciente, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las carteras millennials. Luego podríamos tener acceso a la cartera Renta 4 Fénix, que pues aquí tenemos varios valores, o sea, 10 valores elegidos con un criterio de análisis técnico. Luego podríamos ver las carteras de análisis fundamental, que son 4.
Entonces, las 5 grandes, que esta es una cartera que tiene más de 20 años de vida. Realmente yo empecé a trabajar en Renta 4 Banco en el año 2000 y ya existía. Y es una selección de los cinco top picks de acciones de renta variable española. Luego tenemos una cartera versátil, que ahí ya está compuesta por 10 valores, una cartera de carácter europeo y una cartera de carácter norteamericano. Y por último, pues tendríamos la composición de la cartera de dividendo, ¿no? Entonces, si volvemos aquí al menú anterior, podemos ver lo que es el servicio de Renta 4 Activa Fondos. Aquí el equipo de gestión de análisis, que está liderado por Tony Conde, lo que nos ofrece es la posibilidad de tener 4 perfiles de riesgo distintos, uno conservador, uno moderado, uno dinámico y tolerante. ¿En qué se diferencian? El conservador puede tener hasta un 10% de inversiones en renta variable, el moderado hasta un 30%, el dinámico hasta un 50% y el tolerante hasta un 80%. El universo de fondos para elegir es superior a 5.000 y más de 150 gestoras, y el coste de este servicio es el 0,7% del patrimonio más un 5% de comisión de éxito. Las carteras de Renta 4 Activa Fondos no se pueden ver a través de la web, sino que es un servicio aparte, pero sí que hay otro servicio que se llama Selección 50, donde hay varios perfiles y eso sí que se puede contratar de forma online. Entonces, luego tendríamos el servicio de Renta 4 Activa ETFs, en lo que tendríamos 3 perfiles de riesgo: moderado, dinámico y tolerante. No hay conservador porque en una cartera de ETFs, que recordemos los ETFs son fondos cotizados en bolsa, pues no tiene mucho sentido pues comprar un ETF para un perfil conservador porque no es financieramente eficiente, ¿no? Entonces, se ha optado por tener solo 3 perfiles de riesgo: el moderado, el dinámico y el tolerante. Y el tema de activa pensiones yo creo que no toca en el día de hoy, pues porque la mayoría de nosotros pues vamos a ser inversores, residentes fiscales en Colombia, y al final suscribir lo que sería el equivalente a un fondo voluntario de pensiones en España siendo colombiano, pues no tendrías ahí ningún tipo de ventaja fiscal y no hace mucho sentido, ¿no? Y luego aquí pinchando podemos ir a lo que son las carteras modelo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues, todas las carteras y podemos preseleccionar de una forma ágil. Pues podemos decir, bueno, yo quiero ver solo las acciones o quiero ver las acciones y los fondos. O solo quiero ver los ETFs y deselecciono los otros, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos vamos a la selección de carteras en acciones, aquí podemos ver las carteras milenias que veníamos antes, las carteras seleccionadas por nuestro equipo de analistas. Podemos ver las carteras más contratadas por alguno de nuestros más de 100.000 clientes en España, y las carteras más elegidas dentro del modelo de contrato bajo gestión. Entonces, aquí entramos en lo que sería el factor de asesoramiento, ¿no? En estas carteras que estoy enseñando aquí, no son carteras que el Renta 4 Banco me las tenga que gestionar ellos directamente, sino que yo puedo pinchar, por ejemplo, en Cripto Blockchain, como estaba enseñando antes. ¿Y qué es lo que me parecerá? Pues la misma cartera con los 5 valores, pero ahora aquí tengo la opción de contratar con un clic. Entonces, si pinchara aquí, me daría la opción, diría qué cantidad de dinero quiero invertir y me compraría estas 5 acciones. ¿Qué inconveniente se me puede presentar? Pues el inconveniente que puedo tener es decir, bueno, pues claro, luego, cuando haya un cambio, como no me lo están gestionando, ¿cómo me voy a enterar? ¿No? Entonces, la solución que da el banco es, nos vamos al apartado de mi perfil, más opciones. Entonces, me voy al tema de configuración de alertas y yo puedo configurar una alerta en cartera milenial. Y aquí lo configuraría y lo que haría el banco es me enviaría un mensaje cada vez que hay un cambio en la cartera. Entonces, de esta manera, yo soy el dueño de elegir si tomo la decisión de seguir la recomendación o no seguirla, o me quedo con la cartera que ya había contratado actualmente. Tengo un nivel de independencia más alto que en el caso que sea Renta 4 Banco el que directamente pues, ya tome las decisiones por mí. Y me ahorro la comisión de gestión por el servicio que no me están prestando de comprarme y venderme. Entonces, volvemos al tema de carteras modelo. Entonces, este tipo de compras one click lo podemos hacer ya sea con las carteras millennials, con las value o las temáticas que me hayan recomendado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, si vamos a las carteras, por ejemplo, de ETFs,
y quiero comprar una cartera de carácter global, pues aquí lo que me aparecerá es la cartera pues, que ha tenido pues, una rentabilidad este año de alrededor del 7%, una volatilidad del 18%. Aquí veo la evolución de la cartera pues, de los últimos 2 años y también podría ver pues, los diferentes ETFs que estamos recomendando y con un clic contratar la cartera recomendada, en este caso, de ETFs, ¿no? O pues deselecciono ETFs y me voy a cartera de fondos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué opciones tengo? Las temáticas, que tengo pues, una cartera confeccionada de cambio climático, una de consumo y una de tecnología, y luego las perfiladas, ¿no? Que podré elegir siempre una de selección 50. Entonces, ¿qué nos ha sucedido en Renta 4 Banco? Pues nosotros montamos una plataforma que luego veremos que se llama Fondo Top, que permite elegir entre multitud de fondos, más de 5.000, ¿no? Llega un momento que el cliente se queda algo desbordado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo te estoy ofreciendo 10, 20 fondos, pues prácticamente todos los clientes se conocían los fondos que nosotros estábamos distribuyendo. Claro, eso fue creciendo, creciendo, y cuando ya llegas a un nivel de 5.000 fondos de inversión, el nivel de oferta es tan amplio que pues realmente la gente se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Departamento de Gestión de Activos del banco? Es decir, oye, vamos a recomendarles 50 fondos, los más relevantes dentro de los 50.000, y dentro de ese universo de 50 fondos montamos unas carteras con distintos perfiles, ¿no? Y esto al cliente le sirve un poquito para orientarse mejor, y dentro de las carteras no tiene por qué contratarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos aquí, selección moderada, pues me aparece la evolución de la cartera con los fondos que hay, y si quiero puedo contratar la cartera o me voy a un fondo en concreto y veo la información de ese fondo y voy navegando por ese fondo, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente no tiene por qué contratar la cartera, pero sí que toma como inspiración alguna de las ideas que el Departamento de Gestión de Activos va brindando, ¿no? Entonces, es un poquito como si fuéramos ya un robo-advisor de segunda generación, ¿no? La primera generación pues era como un robo-advisor que ahora veríamos lo que sería un robo-advisor de primera generación en que el cliente puede interactuar muy poquito, y la segunda generación es el cliente ya es muy parecido a lo que sería un servicio como un Spotify, ¿no? Yo realmente tengo bastante claro qué es lo que quiero, pero necesito que alguien me haga el paso final, ¿no? Entonces a mí, yo qué sé, tú entras en Spotify y a mí me gusta este tipo de música, pues pongo el estilo de música y pum, y ahí Spotify ya te da el listado de una selección hecha por un profesional, ¿no? Pues aquí un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me interesa invertir en cloud computing, pero realmente no tengo el nivel de conocimiento como para hacer una selección de 5 o 10 acciones que inviertan en eso, ¿no? Entonces, el último paso se lo dejo a un profesional que es el que me hace la selección, ¿no? Entonces, aquí, como habíamos visto, pues recordemos, ¿no? Gestión de carteras, tenemos la gestión que te puede hacer el banco directamente en acciones, en fondos o en ETFs, y luego las carteras modelo, que lo que me permiten es ver las carteras que me está recomendando el banco, contratarlas con un one click o realmente pues simplemente pues ir curioseando un poco cuáles son las recomendaciones del momento, ¿no? Y aquí en lo que sería el simulador de ahorro, pues sería algo parecido al RoboAdvisor de primera generación. Vamos a pinchar ahí y veamos en qué consiste un poco, ¿no? Entonces, esto es un simulador en el que me hacen distintas preguntas y a partir de ahí me bota una solución no interactiva, ¿no? Entonces, me preguntan, pues, ¿tiene claro usted su objetivo económico? Y digo, sí. Escriba una cantidad. Entonces, vamos a ponernos ahí a nivel optimista, ¿no? Y vamos a decir, bueno, yo para cuando me jubile quiero tener 1.000.000 de euros, ¿vale? Entonces, digo, bueno, o para jubilarme antes de tiempo, ¿no? Entonces, y vamos a poner un ahorro inicial de 200.000 euros. Y vamos a decirle al computador que yo tengo la capacidad de ahorrar 2.200 euros mensuales. Y un periodo de ahorro, pues en España te jubilas a los 67, pues yo tengo 44, este año vale 45, digamos que voy a ahorrar yo durante 22 años, ¿de acuerdo? Pues continuamos. Aquí respondo algunas de las preguntas. Entonces, ¿cómo valoraría su capacidad de asumir riesgo? ¿No? Baja, media, alta, muy alta. Pues respondo alta. ¿Explico? ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? Pues, actividad laboral. ¿Cuál es su proporción de gastos fijos sobre sus ingresos? Entonces, digamos, 25-50%, pongamos, por decir algo. ¿Y qué inversión querría plantear para alcanzar su objetivo? ¿No? Entonces, pues me considero conservador, moderado, tolerante. Pongamos tolerante. Aplico, finalizo. Y entonces aquí lo que me aparece
es una simulación en la que con una cartera que sería la renta 4 activa dinámica, aquí me salen los fondos que me están recomendando en este sentido el banco, pues podría alcanzar, pues, con un escenario de probabilidades, pues 1.100.000 euros, que estaría dentro de mi objetivo. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que, pues, que yo realmente no tengo ahorrados 200.000 euros, que ya me gustaría, sino que tengo ahorrados 121.000 euros, ¿de acuerdo? Pues entonces resulta que el ordenador me estaría diciendo que no llegaría a mi objetivo de 1.000.000 de euros, ¿no? Entonces, lo que puedo subir yo es, pues bueno, pues me toca ahorrar más. Tendría que ahorrar 2.500 euros al mes o 2.300 euros al mes, ¿no? Entonces, yo voy modulando esto y en función de lo que me va apareciendo, pues puedo estimar un poquito qué cantidad de esfuerzo financiero necesito realizar para conseguir el objetivo que he planteado, ¿no? Esto sería como un RoboAdvisor de primera generación porque, bueno, aunque está muy bien todos los resultados que me salen, ¿no? Pues es un cuestionario básico y una cartera menos interactiva que el tema de las carteras millennials en las que yo puedo opinar un poco más, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es una herramienta que es bastante útil, ¿no? Y me puede servir un poco para orientarme, ¿de acuerdo? Entonces, esto estaría en gestión, simulador de ahorro. En análisis, pues podríamos dividir entre lo que podemos acceder en análisis técnico y análisis fundamental, ¿no? Entonces, si pincháramos en análisis técnico, que un segundo, tengo aquí. En análisis técnico, ¿ahí qué vamos a tener acceso? Vamos a tener acceso a un comentario diario que realiza Eduardo Faust. Recordarles que el 20, bueno, aún no lo, recordarles no, pero aún no les hemos enviado ninguna invitación, pero a partir del 29 de abril vamos a realizar bueno, el mes que viene vamos a realizar una ronda de capacitaciones relacionadas con análisis técnico. Si no me equivoco, el 15 pues imparto un curso de análisis técnico fundamental bastante extenso. Luego el 22 impartiría un curso de análisis técnico avanzado y el 29 de abril Eduardo Faust, que es la persona que hace los análisis para el banco, impartirá una conferencia con su visión de mercado con una óptica de análisis técnico, ¿no? Entonces aquí podemos ver el boletín diario, donde hace unas recomendaciones para corto plazo, ¿vale? Luego tenemos acceso al boletín mensual, podemos verlo en el vídeo de YouTube o podemos descargar el PDF. Entonces, pues bueno, pues aquí da Eduardo pues el view suyo sobre los principales índices todos los meses. Esto yo creo que es útil para tener un poquito una indicación, seamos seguidores o no del análisis técnico, pues siempre es recomendable. Luego, aquí tenemos acceso a una presentación ya más extensa de las perspectivas de análisis técnico. Pues ahí tenemos una presentación de 36 slides con sus principales índices y ideas de inversión para las próximas semanas. Y por último, la estrategia de rupturas trimestrales, que es una estrategia realmente que está funcionando muy bien. Esto lleva, pues ya, yo creo que más de 10 años, desde enero del 2010, o sea, algo más de 10 años funcionando, y al final es la compra de acciones que rebasen una resistencia de gran relevancia, ¿no? Se considera que pues, una resistencia que haya hecho como tal durante varios trimestres consecutivos y al alcanzar ese valor, esa acción, pues haya retrocedido en diversas ocasiones y que pues finalmente consiga romper el alza, ¿no? Realmente el ratio que tiene esta estrategia es elevadísimo, de un beneficio de 6,1 euros por cada euro perdido. Y realmente pues no son muchas las operaciones que ahí se puedan ir recomendando, pero como para complementar la cartera, las ideas que se van planteando aquí son muy interesantes, ¿no? Entonces, y además aunque sea análisis técnico, es una estrategia muy tranquila, porque realmente, por ejemplo, esta acción pues, rompe en 2012 a 21 euros, ahora tengo el stop a 82 y cotiza a 115, 8 años más tarde, ¿no? O sea, no es que exija
estar muy pendientes del mercado, ¿no? Esto, Eduardo, seguro que el 21 de abril nos explica un poquito cómo funciona la estrategia, pero bueno, sí que está bien comentarlo, que aquí se puede seguir, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, pues bueno, pues aquí podemos ver también la configuración de la cartera de análisis técnico que se llama Renta 4 Fénix, ¿no? Y aquí vemos pues, cómo evoluciona la cartera de análisis técnico, ¿de acuerdo? En análisis fundamental del equipo del banco, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un análisis diario, uno semanal, uno mensual y la estrategia anual, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver el diario resumido, podemos bajarlo en documento PDF para tener mayor información de los índices, el calendario del día. Pues bueno, aquí hay el calendario macroeconómico, como no estamos en temporada de publicación de resultados, pues solo salen los datos macro, pero si estuviéramos en temporada de publicación de resultados, pues saldrían también los datos corporativos más relevantes y un resumen un poquito de cómo fue la sesión anterior y qué esperamos para esta sesión. Luego tenemos el boletín semanal, que también realmente es muy interesante. ¿En qué sentido? Pues se publica el viernes por la tarde y te ayuda un poquito pues, a visualizar qué es lo que ha pasado durante la semana de una forma tranquila, te lo puedes leer durante el fin de semana y luego te va explicando un poquito el view de qué es lo que espera para la semana siguiente, ¿no? Entonces, para aquellas personas que no quieran estar muy encima del mercado, pero sí quieren estar al día, ni que sea una vez a la semana, pues el bajarse este informe realmente es muy atractivo, ¿de acuerdo? Tampoco me extiendo, simplemente es un poquito para que le echemos un vistazo, ¿no? De qué es lo que vamos viendo. Yo no sé si voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿eh? Luego tenemos el tema de la estrategia mensual. Entonces, normalmente se publica un resumen muy corto en YouTube todos los meses y desde aquí se accede a la presentación que se hace todos los meses, ¿no? Esto es una óptica muy macroeconómica, igual que lo que es la estrategia, y es, pues bueno, con un poquito la misma dinámica del resumen mensual, pero con una presentación un poco más profunda, ¿no? Entonces ahí se va explicando un poquito los eventos más relevantes a nivel macroeconómico y corporativo del mes y se da una visión pues, para cómo estamos posicionados para... Entonces, bueno, pues aquí podemos ver un poco el tema del informe y la estrategia. También tenemos un vídeo en YouTube. La estrategia anual pues ya es un informe pues, con mucho más calado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí pues lo que vemos es pues cuál es la estrategia del banco a un año vista pues, a nivel macro y a nivel corporativo, ¿de acuerdo? Entonces eso para el que le gusta puede estar siguiendo la actualidad de los mercados es bastante interesante, ¿no? Y por último tenemos acceso al resumen de temporada de resultados. Al final nosotros somos un banco español. El equipo de análisis nuestro pues, está compuesto por alrededor de casi ya 20 personas. Recientemente contratamos el equipo de análisis de Ahorro Corporación y lo fusionamos con el que tenía ya el banco. Ahorro Corporación era pues, uno de los brokers más grandes del país porque eran los que atendían a casi todas las cajas de ahorros de España, que representaban el 50% del sistema financiero español. Y ahora pues tenemos uno de los equipos de análisis más potentes del país, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues el resumen de los resultados corporativos del último trimestre de todas las empresas que nosotros tenemos en seguimiento, que es prácticamente todo el mercado continuo español, ¿no? Aquí no hay informes de empresas norteamericanas, sino que es un informe enfocado para lo que es el fuerte de Renta 4, que son las empresas españolas, ¿no? Y luego aquí en la parte derecha, igual que pasaba con análisis técnico, podemos ver las carteras recomendadas por el equipo de análisis fundamental en función de si es europea, española, americana, orientada a los dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito. Luego tenemos este aplicativo de noticias en el que pues podemos preseleccionar, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí me interesan noticias relacionadas con análisis, pero solo de Estados Unidos. Entonces,
Aquí yo tengo análisis, Estados Unidos, y me hace una preselección y me salen 49 resultados, ¿no? Pongo España y me voy a 125 resultados. Y dice, bueno, no me interesa ni España ni Estados Unidos, me voy a Europa. Pues tengo 140 resultados. Y digo, bueno, pues que a mí me interesa, además de Renta 4, que sea, no sé, noticias de agencias, si es que hay algo, o fondos de inversión. Entonces puedo ir haciendo una preselección y realmente me informo de justo lo que estoy buscando en ese momento, ¿no? Entonces, lo comentábamos antes, la idea es que en un mundo que cada vez tenemos más capacidad de obtener información, pues la gente se pierde y la idea es ir generarles distintos interfaces, ¿no? Que faciliten al cliente llegar a lo que realmente está buscando de una forma cómoda y práctica, ¿no? En nuestra opinión, pues estos son temas que habríamos visto anteriormente. Luego tenemos distintas herramientas. Por una parte, el gráfico, la herramienta de gráfico normal, que es muy básica, y luego hay una herramienta más avanzada para hacer chartismo, que es de pago. Entonces, se llama los gráficos interactivos y tiene un coste de 15 euros al mes. Entonces, para el cliente que use mucho el análisis técnico de una forma intensiva, pues se podría activar ese aplicativo si así gustar, ¿no? Luego hay el tema de sobresaliente y aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues a través de unos algoritmos, pues se hacen unas selecciones de pues, las empresas que tienen mayor potencial de revalorización según la encuesta que hace Refinity, que es Thomson Reuters, a todos los analistas que están siguiendo las empresas del IBEX 35 o del Eurostoxx o, por ejemplo, del Dow Jones, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresas o del Nasdaq mismo, pongamos el Nasdaq 100, que está más candente en actualidad, ¿no? Entonces, empresas que tienen un potencial de revalorización según el consenso del mercado más alto. Pues Baidu, JD.com, Pinduoduo, que es una empresa que recomendaba recientemente Luz Golderos, o Trip.com, ¿no? O empresas que son más atractivas por tener un PER reducido. Que tengan un PER reducido tenemos que aclarar que no quiere decir que sean baratas. Puede ser que tengan un PER reducido porque las expectativas de beneficio sean a caer. O empresas que tengan una rentabilidad por dividendo muy elevada, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo qué empresas pues, cumplen estos criterios en función de si pertenecen a alguno de estos índices, ¿no? Otra de las herramientas, por ejemplo, es el tecnímetro, en el que yo puedo decir, pues, por ejemplo, empresas que estén en el Eurostoxx, cuáles están dando órdenes de compra en función de indicadores tendenciales o no tendenciales de análisis técnico, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues la BMW acaba de darse un Bollinger una instrucción de compra, ¿no? Pero en estocástico ha dado venta. O dónde están los soportes y resistencias de cada uno de estos valores. Bueno, al final nosotros tenemos aquí un montón de información, muchas cosas los clientes no las usan, pero bueno, siempre hay algún cliente pues, que pues, realmente pues, le interesa una cosa y otras no las usan, ¿no? Y el tema es un poquito saber dónde está cada tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cazastocks es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo quiero estar invirtiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en un sector, por ejemplo, en software, ¿de acuerdo? Que tenga al menos una recomendación de comprar, por ejemplo, y aquí pues diferentes criterios, puede ser potencial de revalorización, estimación de PER, estimación de rentabilidad por dividendo o beneficio por acción, pues le digo lo que sé, que tenga una rentabilidad por dividendo de al menos el 1,5%, ¿no? Entonces la voy a buscar y me bota estos 4 resultados, ¿de acuerdo? Y incluso luego pues puedo buscar dentro de una de estas 4 empresas y ahí tengo la cotización, las estimaciones de consenso de mercado de 5 analistas que cubren esta empresa, la puedo comparar con otras empresas que están dentro del sector, puedo ver si hay noticias, en este caso que no, y el gráfico de la compañía, ¿no? Entonces, uno realmente pues, puede sofisticar todo lo que quiera, ¿no? Pero realmente, pues, bueno, la idea es, pues cada cliente pues, tiene unas necesidades y, bueno, pues irnos adaptando, ¿no? Entonces, como pues para recapitular, dentro del apartado de análisis, tenemos todo lo referente a análisis técnico, que tenemos un boletín diario, uno mensual, una perspectiva general, las estrategias trimestrales. Dentro del análisis fundamental tenemos el boletín diario, el semanal, el mensual y el anual. Y luego todos los comentarios de las compañías que van saliendo y los comentarios de los resultados. En los calendarios, esto no sé si lo había comentado, aquí lo que podemos ver es, pues bueno, cuál es el calendario para el día de hoy, en datos macroeconómicos o empresariales se publican resultados,
o puedo ver el calendario a nivel semanal, ¿no? Entonces, para la semana del 5 al 9 de abril, pues puedo ver qué datos macros se van a preparar, van a publicarse, y ya estoy un poquito más atento de decir, pues bueno, aquí tener en cuenta que el horario es el español. Entonces, por ejemplo, pues, a las 9:45 pues, se va a publicar el ISM de servicios. Voy a estar atento y la estimación que hay es de que salga 57,3 puntos y el previo era 55, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acceso a los calendarios, al buscador de noticias y luego distintas herramientas, gráficos, valores que destaquen por rentabilidad por dividendo, por cotización, potencial de revalorización, valores que den señales por análisis técnico o valores que tengan unas características que pues, yo le voy diciendo a medida, ¿no? Entonces, vamos al punto que probablemente sea el más interesante y sofisticado, que es el tema de fondos de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es irnos a lo que sería el buscador avanzado, que sería la visión más global, y luego vamos aterrizando con distintas estrategias o tácticas. Entonces, ¿qué tengo acceso dentro de lo que es la plataforma FondoTop? Esta plataforma existe desde el 2004, ya tiene pues, más de 15 años. Pues actualmente, a través de esta plataforma, yo lo que puedo ver es un universo de 5.133 fondos de inversión distintos, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer una selección en función de distintos criterios, ¿no? Que me exijan una inversión mínima, que sean fondos gestionados por Renta 4, que sean traspasables en España, eso a nosotros no nos aplicaría, que estén dentro de la selección 50, o, pues, por ejemplo, vamos a irnos, por ejemplo, que estén dentro de una categoría de Morningstar, que es como la entidad de referencia de calificación de fondos, ¿no? Entonces, dentro de la categoría Morningstar de renta variable, vayamos a buscar algo pues, que esté ahora un poco de moda, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, renta variable valor. Que digamos ahora hay un poquito de rotación de acciones de crecimiento hasta acciones de value. Entonces, iríamos aquí, por ejemplo, renta variable y USA, gran capitalización, value, ¿no? Entonces, si nos fijamos, teníamos 5.133 fondos y ahora nos hemos quedado con una selección de solo 60 fondos, ¿no? Que son los que cumplan el criterio de que sean fondos de renta variable, que sean renta variable norteamericana y que dentro de renta variable norteamericana sean empresas de alta capitalización con un foco de valor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí aún me quedan 60. Y dirás, hombre, Joan, yo con 60 aquí me pierdo porque este listado continúa siendo muy largo, ¿no? Entonces, podemos hacer una selección, por ejemplo, de decir ratios. Pues bueno, vamos a irnos a los fondos que tengan un ratio de Sharpe muy alto, ¿no? Que el ratio de Sharpe al final, si indican que están por encima de 1, lo que nos viene a decir es que tiene una relación rentabilidad-riesgo muy favorable, ¿no? Entonces, puedo seleccionar, por ejemplo, un par de fondos. Entonces, me iría, por ejemplo, vamos a buscar dos fondos que estén en euros. En este caso, pues vamos a buscarlos en dólares. Aquí me sale la divisa en lo que están, ¿no? Entonces, puedo seleccionar estos dos fondos, que son los dos que están mejor posicionados, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, la información que me van a decir es qué comisión de gestión tienen, el TER, que es la comisión de gestión más los gastos que tiene el propio fondo, y la inversión mínima inicial que me van a solicitar, ¿no? Pues en este caso son 15 o 30.000 euros, pero bueno, podemos ver que hay muchísimos fondos que la inversión mínima es de 200 euros. Incluso hay muchos fondos que tienen varias categorías, entonces puedes acceder con 200 euros, pero luego si tienes un capital más grande, puedes acceder al mismo fondo con una comisión de gestión un poco más barata. ¿No? Las diferencias tampoco son muy, muy relevantes. Entonces, aquí podemos ver que estos dos fondos que he seleccionado, si pinchamos aquí, puedo compararlos. ¿Vale? Entonces, bueno, este gráfico me parece aquí un poco complicado, pero me puedo ir a línea, selecciono estos dos fondos y me aparece la evolución de los últimos 3 años de los dos fondos. Ahí a nivel visual puedo atisbar un poco si un fondo es un poco más volátil que el otro, ¿vale? Y cuál ha sido el comportamiento relativo en distintos periodos, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor a un año, pues veíamos el fondo azul, que es el de Brandes, estaba mejor situado,
pero a 3 años el fondo de Heptagon tiene mucha mejor evolución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puedo volverlo a comparar con diferentes criterios de rentabilidad, de ratios, ranking. Puedo personalizar incluso los criterios o puedo entrar dentro de un fondo para tener mayor información. Entonces, entramos, por ejemplo, en este de Heptagon. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me sale el número de estrellas que tiene de Morningstar. Puedo ver el gráfico de la evolución a 3, 6 meses, un año. Puedo ver la evolución del fondo en función de su categoría comparado a un año. Por ejemplo, el fondo de Heptagon ha dado un 50% de rentabilidad y la categoría un 46%. Puedo ver un poco la distribución de activos. Por ejemplo, un 84% en efectivo, un 15%, un 84% en renta variable, un 15% en activos, las comisiones que tiene el fondo. Si voy, por ejemplo, al apartado en general, ahí puedo ver las fechas de corte. Entonces, quiere decir que si yo compro este fondo antes de las 11:15 de España, recordemos, se me quedaría contratado el fondo ese mismo día, aunque yo lo pago 3 días más tarde. Eso es importante para saber cuándo entras y cuándo sales del fondo. Aquí puedo descargarme toda la documentación legal, ¿vale? Entonces, pues aquí tengo toda la información mínima del fondo, ¿vale? Con el nivel de riesgo de 1 entre 7, pues está en nivel 5, ¿de acuerdo? Aquí puedo bajarme pues, el reglamento, bueno, pues toda la documentación que yo estime, pues aquí tengo todos los PDFs a mi acceso. La rentabilidad aquí rankeado, pues puedo ver la rentabilidad del fondo año a año, ¿de acuerdo? Comparado con la categoría o la trimestral, la rentabilidad obtenida por cada uno de los trimestres, pues, por ejemplo, el primer trimestre de 2020, como viendo el tema de la pandemia, pues la evolución no fue muy buena, ¿no? Bajó un 17% y luego el fondo se recuperó, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, algo bastante interesante es poder ver los ratios, ¿no? Por ejemplo, pues ¿por qué hemos seleccionado este fondo antes? ¿No? Porque tenía un ratio de Sharpe superior a 1, ¿no? 1,16 a un año, 1,06 a 3 y 1,03 a 5 años, que son unos ratios muy altos. ¿Y eso qué es lo que hace? Por ejemplo, en este gráfico que vemos aquí, lo que yo veo en este eje es la volatilidad y aquí la rentabilidad, ¿no? Entonces, el mejor fondo es aquel que esté más a la izquierda y arriba posible, ¿no? Entonces, el punto azul es el promedio del sector y el punto rojo es el fondo que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el promedio del sector tiene una volatilidad pues alrededor del 20%, cuando este fondo pues tiene una volatilidad de alrededor del 13%, y el promedio del sector a 3 años tiene una rentabilidad anualizada de alrededor del 6%, cuando este fondo tiene una rentabilidad anualizada del 14%, ¿no? Entonces tengo un fondo que tiene más o menos un 30 o 40% menos de volatilidad que el promedio de su sector, con el doble, más del doble de rentabilidad que el promedio del sector, ¿no? Y si yo voy pinchando cada uno de los puntos, puedo ver alguno de los fondos. Pero podría ser que hubiera seleccionado un fondo que estuviera por aquí y decía, uy, esto a mí no me interesa nada. Y entonces con los puntos me pongo cada uno de los punteros y veo cómo se llama ese nombre, y entonces lo busco en el buscador y averiguo un poquito más sobre ese fondo, ¿no? Entonces muchos clientes, que son ellos los que se gestionan su patrimonio, pues usan este tipo de aplicativos para ir averiguando, porque normalmente pues saben, oye, pues me va a interesar invertir en Europa del Este o en Latinoamérica o en renta fija emergente. Entonces seleccionan un fondo al azar, se ponen aquí y van buscando qué fondo es más consistente y tiene mejores ratios, ¿no? Esto lo puedes ir cambiando por plazos, ¿vale? Pero este fondo, por ejemplo, tanto a 1, 3 o 5 años es consistente y siempre continúa siendo el mejor situado, ¿no? Entonces, esto sería lo concerniente al buscador avanzado. Entonces, aquí volvemos otra vez atrás, ¿no? Pues recordemos que tenemos aquí 5.133 fondos y que puedo yo elegir pues con un montón de criterios, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí Europa, me baja a 1.000 fondos, ¿no? Y luego dentro de Europa pues pongo, yo qué sé, España y me va a caer un montón esto, ¿no? Quedan 17 fondos españoles dentro del ranking español, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un poquito es, pues, en función de la idea que lleve cada uno, pues tiene un universo de selección muy amplio, ¿no? Para montar la cartera
lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, nosotros, aunque tenemos gestora propia, la idea es que nuestra gestora pues, compita con multitud de otras entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si vemos en gestoras internacionales, vemos el listado de todas las gestoras que uno puede tener acceso si abre una cuenta con España. Entonces, por ejemplo, pinchas por aquí por decir algo, PIPCO, ¿vale? Entonces me hace una pequeña explicación de cuál es la gestora y me sale un listado de todos los fondos de PIPCO que yo estoy comercializando. En total son 80, ¿eh? Tengo aquí otra página más con fondos de PIPCO, ¿de acuerdo? Tengo fondos con distintas divisas en función de pues, lo que a mí me pueda convenir, ¿de acuerdo? ¿Qué hay dentro de la estrategia de Smart Beta? Pues bueno, aquí hay una preselección de fondos pues en función de los mejores fondos value, fondos con un nivel de volatilidad reducido, fondos destacados en ESG, fondos indexados, fondos que invierten en empresas con alta rentabilidad por dividendo o fondos que puedan tener estrategias un poco múltiples que serían un poquito más quants, estrategias algo más exóticas. Luego, carteras, pues vamos a tener lo que veíamos antes similar, ¿no? Entonces, aquí que tengo, ¿no? Dentro de lo que es la selección 50, que es lo que recordemos, de los 5.000 fondos, el equipo de gestión de activos ya selecciona para los clientes 50 y dentro de esos 50 monta 4 carteras. Una cartera de fondos conservadora, una moderada, una dinámica y una tolerante. Y aquí vemos, ¿no? Cuando nos ponemos encima del cursor, vemos cuál ha sido la evolución de una forma intuitiva, ¿no? Y si pincho aquí, me sale pues, bueno, la volatilidad, un 10%, una rentabilidad este año del 3,7%, la evolución para realmente decir, bueno, una volatilidad del 10, pero esto llegó a caer de un más 30 a un 0 en mitad de la pandemia. Luego se ha recuperado muy bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que aunque ahora la volatilidad es del 10, yo aquí mirando el gráfico histórico puedo ver que realmente la volatilidad potencial del fondo puede ser alta, ¿no? Porque es un fondo, esto es una cartera de full renta variable, ¿no? Aquí veo la composición de la cartera y si quiero puedo contratarla con un clic, ¿de acuerdo? Entonces vamos atrás. Aquí tenemos las mismas carteras, pero en lugar de selección 50, carteras confeccionadas con fondos de renta 4, ¿no? Pues la verdad es que los fondos de renta 4 este año o estos últimos años han estado marchando muy bien y son muy competitivas. Tiene la ventaja que normalmente el entrar y salir de un fondo es mucho más rápido con un fondo de renta 4 que un fondo internacional. Un fondo internacional puede tardar aunque des la orden de corte en ese mismo día y salgas ese día, tardas 3 o 4 días en que se liquide la operación y si te quieres ir con ese dinero a otro fondo, puede ser un poquito más demorado, ¿no? En cambio, los fondos de renta 4, pues de un día para otro ya cambias de fondo, ¿no? Y aquí tenéis carteras temáticas, yo qué sé, pues por ejemplo, veamos aquí tecnología, ¿no? Pues aquí podemos ver una cartera con fondos con un toque tecnológico importante, ¿vale? Y también puedo contratarla con un clic, ¿de acuerdo? No sé si va quedando un poco claro, si hablo rápido es que hay muchas cosas y también me preocupa pues, el no ver un poco, ¿no? Luego, en fondos podemos ver lo que es Renta 4 gestora, pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Renta 4 fue elegida la mejor gestora del año 2020. Yo creo que ya llevamos 3 años siendo elegida la gestora con mayor número de estrellas Morningstar en promedio, pues yo creo que ha sido 2020, 19 y 18. Y el equipo de gestores de Renta 4 Banco. Estos son los gestores, el equipo de analistas, pues yo creo que pues incluso puede ser que pues sea un poco más de gente. Aquí vemos el listado de fondos de Renta 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo podemos ordenar. Ahora está aquí pues, por tipo de activo, mixtos moderados, monetarios, renta variable. Luego tenemos los fondos de Renta 4 que están domiciliados en Luxemburgo, que son los mismos que están en España, pero para dar acceso a otro tipo de inversores, pues tenemos algunos domiciliados en Luxemburgo. Recordad que Renta 4, aparte de en España, pues tenemos una corredora en Chile, en Perú, la fiduciaria en Colombia y una gestora en Luxemburgo, que es lo que permite tener estos fondos domiciliados ahí. Y otros fondos que se gestionan a través de Renta 4
y las SICAPs, que serían el equivalente en Colombia a los patrimonios autónomos de inversión. Que eso se pueden contratar a través de bolsa, pero son fondos con un trasfondo más para inversores privados, ¿de acuerdo? Normalmente son vehículos para gestionar patrimonios familiares, ¿de acuerdo? ¿Dónde estoy? Que me pierdo. Entonces, aquí, pues bueno, lo que veíamos, los fondos de renta 4, los fondos de Luxemburgo y luego en el apartado, ya para finalizar, de bolsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo contratar en bolsas? Puedo tener acceso a bolsa española, mercados mundiales, renta fija online, puedo contratar ETFs, Forex, warrants, futuros sobre acciones, sobre índices, opciones sobre acciones e índices, puedo contratar CFDs sobre índices y acciones y tengo estas herramientas que algunas ya las hemos comentado antes. Veamos si acaso al ETF Top. Bolsas, ETF, buscador de ETFs. Y el buscador de ETFs es muy similar a lo que os he presentado antes, que era el tema de el fondo top, ¿no? Entonces, aquí en lugar de tener los 5.133, creo que si no mal no recuerdo, fondos de inversión que había disponibles, pues hay 1.935 ETFs distintos, ¿no? Y pues puedo usar los mismos criterios que antes, ¿no? Entonces dice, bueno, pues quiero un ETF que sea de renta variable. Y dentro de renta variable, pues a lo mejor, no sé, renta variable Hong Kong, ¿vale? Hay renta variable, foreign large blend, no, pero vamos a poner aquí un fondo de renta variable Hong Kong. Bueno, resulta que hay uno, ¿no? Un fondo de renta variable India, ¿vale? Entonces aquí tengo todos estos ETFs si quiero tener exposición a renta variable India, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito aquí ya no entro a explicar porque sería más o menos el mismo criterio que en el fondo top, pero para la selección de ETFs, ¿no? Al final también pasa lo mismo con fondos. Pues tienes ya casi 2.000 ETFs para elegir y uno necesita una ayuda 2.408 ETFs. Pues uno ya necesita una ayuda para aclararse, ¿no? Estrategias Smart Beta. Entonces, aquí lo que se hace es una selección de ETFs en función de pues ETFs que seleccionan empresas sólidas, empresas value o ETFs que tienen un foco de momentum. Entonces, son ETFs que son un poquito más sofisticado que el ETF normal. Vayamos a lo que serían mercados. Entonces, vamos a mercados mundiales, ¿vale? Entonces, en bolsa internacional, pues vamos, yo qué sé, por ejemplo, al Dow Jones, que es un índice más pequeño. Entonces, aquí puedo ver yo la cotización de los 30 valores del Dow Jones. Entonces, puedo pinchar, por ejemplo, en Goldman Sachs. Y entonces aquí yo ya entro pues, en la opción de comprar y puedo decir, bueno, quiero comprar 1.000 títulos de Goldman Sachs en el mercado de Nueva York al mercado o con un stop al alza, ¿vale? Y entonces, pues realmente pues aquí pondría la orden de aceptar, me pediría, ¿usted está seguro que quiere comprar 1.000 acciones de Goldman Sachs al mercado? Pum. Aquí puedo ver la cotización, $332, y introduciría la orden y me aparecería aquí el estado de la orden y la ejecución de la orden. Puedo clicar también sobre Goldman Sachs y sacar algo de información adicional, ¿no? Puedo ver las estimaciones y ver los ratios que tiene del consenso de mercado, o sea, no es las estimaciones de renta 4. O sea, si renta 4 cubre el valor, pues será uno de los 26 que cubra el valor, ¿no? Pero aunque no lo cubra, aquí te sale el promedio de mercado según Thomson Reuters, ¿no? Entonces aquí veo yo un poquito de información del valor, la comparativa, las noticias que hay sobre la compañía y el gráfico de la compañía. ¿De acuerdo? Y si tengo acceso al gráfico interactivo, pues puedo ver ahí. Luego, en renta fija, aquí lo que se puede contratar es deuda pública o deuda privada del Estado, ¿no? Entonces, aquí me saldrían pues, las emisiones de bonos que hay. Bueno, ahora esto no se mueve porque el mercado está cerrado, pero puedo ponerme en un bono, me salen las características del bono, la evolución del bono, si es que haya negociado algo, y bueno, pues aquí tengo un universo de renta fija contratable muy amplio, pero renta fija española. Forex se puede contratar a través de la plataforma de Forex. Aquí hay diferentes pares de divisas para contratar.
o se puede hacer a través de futuros sobre divisas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos tener acceso a futuros, por ejemplo, sobre índices, entonces pincharíamos, por ejemplo, en el MISP y vemos pues, a qué precio está cotizando el futuro del MISP y en otros apartados pues puedo tener acceso, por ejemplo, aquí en la descripción, pues me van a decir, un futuro de SP, cada punto equivale a $50, pues esto equivaldría pues, a $200.000 cada contrato. Las garantías que me van a pedir son de $10.200 euros o $12.000 si tengo la cuenta en dólares y realmente el precio, la comisión que pago por cada contrato, $10 por contrato, ¿de acuerdo? Luego puedo contratar opciones, si ese mercado tiene opciones, pues selecciono un vencimiento y aquí veo la parrilla de opciones para el que le interese contratar opciones, en este caso sobre Standard & Poor's 500. ¿De acuerdo? CFC sobre índices, pues pueden resultar atractivos a mucha gente a veces porque son gratis, pero realmente, ¿qué es lo que sucede ahí? Que no es que sean gratis, o sea, es que lo que te están cobrando es una horquilla. Entonces, el precio es la diferencia que hay entre la compra y la venta, que suele ser algo más amplia que el mercado natural, que sería los futuros sobre índices. Entonces, tengo CFDs sobre acciones, sobre materias primas, sobre divisas, sobre acciones, y en cada una de las acciones pues puedo tener cierto apalancamiento. Al final, los CFDs es un contrato derivado que lo que permite es pues, invertir en distintos tipos de activos con un apalancamiento que puede variar entre 5 o 20 veces aproximadamente. ¿De acuerdo? Luego, aquí podemos tener acceso a las tarifas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las tarifas para contratar acciones internacionales. Pues si contrato hasta $30.000, pues la tarifa es $15 y para acciones de más de $30.000 la tarifa es el 0,15%. Luego, una cosa que no había comentado es que podemos tener la opción de contratar una cuenta multidivisa. Entonces, eso lo que me permite es tener una cuenta en dólares y otra, por ejemplo, aquí liquidación multidivisa, ¿no? Entonces, pincharía aquí y lo que podría tener es una cuenta en dólares y una cuenta en euros, ¿no? Entonces, si opero mucho en el mercado norteamericano, pues puede tener $50.000 que siempre estén en dólares y no tengo que ir cambiando, y luego a lo mejor tengo 20.000 euros en euros porque tengo algún activo en euros y tengo una cuenta en dólares y otra cuenta en euros. Eso suele ser bastante atractivo para los clientes que tengan operativas en diversos mercados, y luego puedo tener los 20.000 euros y si quiero los paso a dólares y los paso de una cuenta a otra, y eso resulta pues muy ágil, ¿de acuerdo? Y básicamente sería eso, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Pero yo creo que la idea un poquito del seminario de hoy, ya llevamos aquí una hora, ¿no? Es que tuvieran un overview en general de a qué es lo que se puede acceder a través de Renta 4 Banco, ¿no? Que es prácticamente cualquier mercado internacional, sea europeo o norteamericano. Hay algunos que puede ser que no estén online, seguramente Canadá, pero se puede hacer telefónicamente. Con mercados derivados, pues prácticamente todos los mercados derivados organizados están. Y a nivel de fondos, pues también el horizonte o la capacidad que tienes de acceso a distintas gestoras pues es muy alto, ¿no? O sea, realmente Renta 4 es una entidad que no compite en productos, sino que compite en gestionar a los clientes, y la idea es tener el abanico de posibilidades lo más amplio posible para que cuando hablemos con un cliente poderle recomendar lo que más se ajuste a su perfil, ¿no? No empujar un producto concreto, me venga quien me venga, ¿no? Básicamente esto sería eso. No sé si ustedes tienen alguna pregunta.